Hola, bienvenidos a este análisis donde vamos a darle una vuelta completa a cómo vemos las auditorías financieras. Es súper común pensar en el diseño de pruebas de auditoría como si fuera simplemente agarrar una lista y marcar casillas. Una actividad súper mecánica y, seamos sinceros, a veces un poco aburrida. Pero la realidad que nos muestran los documentos de origen es completamente distinta. Una auditoría no es llenar papeleo por llenar, es un viaje de investigación fascinante, igualito al de un detective, que está diseñado específicamente para sacar a la luz la verdad oculta detrás de los estados financieros. Hoy vamos a desentrañar exactamente cómo los profesionales transforman una simple sospecha o un riesgo en pruebas técnicas que son literalmente irrefutables. Empecemos. Para que tengan una idea de nuestra ruta de hoy, primero veremos el corazón de la auditoría, luego este eterno debate de calidad frente a cantidad. Pasaremos a revisar las herramientas del auditor, seguiremos con el hilo conductor de la investigación y finalmente cerraremos con algo importantísimo, el escepticismo profesional. Bueno, arranquemos con la sección 1, el corazón de la auditoría, de la información a la evidencia. A ver, vamos a sumergirnos de lleno en esto porque es vital. Quiero que le presten mucha atención a esta revelación que viene directo de los textos, porque de verdad da en el clavo. No toda información constituye automáticamente evidencia de auditoría útil. Es súper común que confundamos información con evidencia, asumiendo que son exactamente lo mismo. Pero nada que ver. Para que toda esa información cruda y básica nos sirva de algo, primero tenemos que pasarla por un filtro muy riguroso para evaluar su relevancia y su fiabilidad. Para aterrizar esto un poco, imagínense el caso concreto que nos da el documento. Digamos que la empresa nos entrega un listado de cuentas por cobrar por 2.500.000 córdobas. Para cualquier persona normal, pues eso ya sería una prueba de los ingresos, ¿no? Pero para el auditor detective, esto es solo información que nos tasó la entidad. Es literalmente apenas nuestro punto de partida. Para que esos números se conviertan en una prueba real y documentada, el proceso nos exige meter las manos al fuego. Hay que enviar confirmaciones externas a los clientes, chequear los pagos que entraron después o ir a revisar los documentos de despacho físico. Es toda una transformación progresiva. Y esto nos lleva a la sección 2, calidad frente a cantidad, evaluando los hallazgos. Aquí es donde entran al ring dos conceptos esenciales que casi siempre chocan entre sí. Por un lado tenemos la suficiencia, que básicamente nos responde a la pregunta de cuánta evidencia necesitamos conseguir. Es la cantidad pura, el volumen. Y por el otro lado está la apropiación, que se refiere a la calidad, qué tan relevante y confiable es esa evidencia. Y oigan, esto es un punto súper crítico y a veces hasta contraintuitivo. Tener más evidencia no significa necesariamente que tengamos mejor evidencia. O sea, un cerro gigante de papeles dudosos nunca, jamás va a tener el peso de un solo documento altamente pertinente y bien verificado. Y este simple número ilustra brillantemente nuestro punto. 8.500. Ese es el total de facturas de venta que tiene el caso de la empresa en nuestros documentos. Lógicamente, ponernos a revisar físicamente 8.500 papeles uno por uno no es nada eficiente, ni tampoco es necesario. Para poder equilibrar esa cantidad con la calidad, la investigación nos exige hacer un muestreo súper inteligente y selectivo. No es elegir papeles a lo loco. La selección se hace estratégicamente basándonos en el riesgo, la materialidad y el tipo de operaciones. Pasemos a la sección 3. Herramientas del auditor. Técnicas de investigación. Antes de siquiera pensar en abrir un solo cajón o pedir el primer reporte, nuestro investigador se detiene frente a esta pregunta fundamental, que de hecho viene respaldada por el marco de control interno COSO. Es el lente a través del cual tenemos que mirar a toda la compañía, qué puede salir mal y qué controles existen para evitarlo o detectarlo. Así de simple y poderoso. Esta es la brújula que dirige el diseño de cada una de nuestras pruebas. Y bueno, esa brújula divide nuestras herramientas de investigación en dos grandes enfoques. De un lado están las pruebas de controles, que lo que buscan es saber si se cumplieron las reglas. Por ejemplo, si se hizo una compra de 50.000 córdobas, ¿la autorizó el gerente financiero, sí o no? Y del otro lado tenemos los procedimientos sustantivos, que van directo tras el dinero real, buscando atrapar incorrecciones haciendo la pregunta definitiva. ¿El saldo que vemos registrado ahí es razonablemente correcto? Para lograr cualquiera de esos dos enfoques, los textos nos detallan un arsenal completísimo.
Tenemos la inspección de registros, la observación física, mandar confirmaciones directas a terceros y hasta la reejecución de procesos. Pero quiero que nos detengamos un segundo en herramientas como el recálculo y los procedimientos analíticos, porque son joyas para destapar inconsistencias lógicas. Un ejemplo fascinante que nos dan. Si notamos que las ventas de repente aumentan un 45%, pero resulta que las cuentas por cobrar se disparan un 110%, bueno, ahí existe una alerta roja gigante que pide a gritos investigación inmediata. Eso sí, tenemos que hacer una advertencia gigante sobre una técnica en particular: la indagación. O sea, el simple hecho de ir a hacer preguntas o entrevistas dentro o fuera de la empresa nunca es suficiente por sí sola para cerrar una investigación. Hacer preguntas está muy bien, pero jamás va a bastar. Siempre tiene que complementarse con otros procedimientos mucho más pesados y robustos. Lo que nos lleva a la sección 4, el hilo conductor, la cadena lógica de deducción. Entonces, el punto crucial de todo este análisis es este recorrido al que los textos llaman casi un hilo conductor. Es una cadena perfecta. Todo arranca identificando el riesgo, luego definimos el objetivo, o sea, qué queremos demostrar, después decidimos el procedimiento, qué vamos a hacer, eso nos genera la evidencia, donde observamos qué fue lo que encontramos, y finalmente todo aterriza en una conclusión súper firme sobre el saldo o el proceso. Literalmente no podemos saltarnos ni un solo paso de esta cadena. Miremos cómo funciona esta lógica en la práctica con la matriz de diseño de pruebas que nos da el material. Área a revisar, ventas. El riesgo, que nos estén metiendo ventas ficticias para inflar los ingresos. Ahora, ¿cómo atrapamos ese riesgo? Pues diseñando un procedimiento que no solo revise la factura, sino que también verifique el pedido original, el documento de despacho y que el cliente de verdad recibió las cosas. Es una trampa lógica perfecta, donde no se escapa nada. Y claro, como en la escena de cualquier caso bien resuelto, todo tiene que quedar minuciosamente documentado. Los famosos papeles de trabajo son donde registramos quién hizo qué, cuándo lo hizo y usando qué información. Ahí documentamos desde el objetivo, la población, la muestra exacta que agarramos, digamos unas 30 operaciones, hasta llegar al resultado específico, mostrando de forma totalmente transparente si, por ejemplo, salieron 28 operaciones limpias y hubo 2 excepciones importantes. Y llegamos a la última parte, sección 5. Escepticismo profesional. La mentalidad del detective. Ahora, lo que me parece verdaderamente interesante de este escenario es cómo nos enfrenta a lo que pasa todos los días en el trabajo de campo. Imagínense que están interrogando a un gerente sobre un saldo súper viejo y su respuesta es: ah, sí, ese cliente ya pagó, pero todavía no aparece registrado en el sistema. Bueno, un profesional sin escepticismo lo anota y pasa a la siguiente página. Pero el verdadero auditor sabe que esto no es una conclusión, es apenas el punto de partida. Automáticamente va a ir a cruzar los depósitos bancarios, a revisar los estados de cuenta y a buscar movimientos posteriores para validar de forma totalmente independiente si esa historia es real. Y todo este recorrido nos deja con una reflexión bastante provocadora para terminar nuestro análisis de hoy. Después de todo el trabajo, todo el diseño metodológico y las técnicas que aplicamos, la pregunta final frente a la documentación que obtuvimos siempre tiene que ser esta: ¿la evidencia que juntamos de verdad eliminó el riesgo y sustenta la verdad financiera? O, seamos honestos, solo nos sirvió para marcar rápidamente una casilla en un formulario y salir del paso. La diferencia entre una respuesta y otra es literalmente lo que separa a un simple revisor de un auténtico detective de la auditoría. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido y mantengan siempre ese escepticismo activo.